Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos. Hola, hola. Buenas, Elena. Buenas tardes y buenos días. Hola, Laura. Hola, hola. Esas manitas. En Barcelona son las 5 de la tarde y ya veis que calorcito ya. Anticipo del verano. Buenas tardes y buenos días a todos. Hola Margarita, hola Tania. Chao. Hola Patricia, buenas tardes y buenos días. Hola Tania. Qué buen peinado, sí, hoy, como un pajarillo, se ha quedado para arriba. Muchas gracias. Buenas tardes y buenos días. Mira, esto del confinamiento y lo del teletrabajo, que es el tema de hoy, pues tiene eso, que uno a sí mismo, aunque no salga de casa, se tiene que arreglar para mejorar su actitud, incluso su salud, para ponerse en modo trabajo, no quedarse en pijama, que no ayuda. Buenas tardes y buenos días. Hola a todos. Hola Vanessa. Hola María. Hola, hola. Buenas tardes y buenos días. ¿Tenéis ya café o té en mano? ¿Desayuno, comida, merienda? Hola Eva. Hola, hola. Hola Gloria. Buenas tardes. María Dolores. María Dolores. Venga, os voy a lanzar ya una pregunta sobre el tema de hoy, que es cómo teletrabajar sin morir en el intento. ¿Quiénes de vosotros podéis decirme quién trabaja desde casa? ¿Ahora en este momento o si ya lo hacéis de manera habitual? ¿De qué trata el vídeo de hoy? Hoy vamos a hablar de teletrabajar. De los pros y los contras, de cuándo va bien y cuándo va mal, con qué personas encaja y con cuáles no, porque se da que en el sector creativo y creador es muy habitual. Entonces, por eso yo me he especializado en mentora de negocios para creadores y creativos, porque tenemos unas características que son propias de nuestra profesión. Y una es trabajar desde casa, sobre todo en las primeras fases de negocio. Loloat dice yo solo ahora, y los demás me decís yo. Yo siempre, Talleres Craft, Talleret Craft, me gusta tu pelo. Mira, jugamos, ¿no? Para eso, para animarnos. Hoy estoy en modo trabajo. Sonia, arte cerámica no. Hay algunas profesiones, como supongo que es el caso de Sonia, la cerámica, pues que sí o sí requieren trabajar a lo mejor en un taller por el tamaño de los hornos. Aunque yo conocí a una chica que ha estado muchos años que una de sus habitaciones era su horno, pero porque trabajaba con tamaño pequeño. ¿Haces consultas privadas? Sí. Hago servicio de mentoría o formación en grupo en un máster que dura 9 meses. Tienes que explicar el rojo. ¿Tú lo sabes, Nubla Handmade, por qué siempre voy de rojo? Ha sido más casualidad que decisión propia. Una mezcla de ambas. ¿Lo sabes? Porque hay gente que lo sabe y se lo explico y otras personas que no. No. Vale, pues mi logo es tenéis en el stories de mi perfil de empresas creadoras, hay
un story que solo explico el porqué de mi logo. Entonces es empresas creadoras y es una E, así con 3 palos para arriba, que es un botón rojo. Y entonces, como para mí lo más importante son los cimientos y de ahí se construyen los negocios y el cimiento normalmente eres tú, pues por eso la E está tumbada así. Y es un botón rojo porque el rojo es energía, es acción. Y sin acción nos solemos los creativos y creadores, nos solemos quedar en la teoría. Aquí tengo una idea, pero no pasamos a la acción. Y entonces, como yo lo que quiero es dar herramientas a la gente para que materialice ideas y no se frustre con ese talento ahí acumulado que está a punto de explotar, pues el botón es rojo. Vale, esta es una decisión totalmente de eso, de diseño gráfico. Luego lo que pasó a nivel de indumentaria, aparte de que a mí me gustan los colores vivos y alegres, porque la vida a veces ya es suficientemente dura como para que vayamos todos de negro, que es color terapia, si conocéis, los colores emiten diferentes vibraciones, eso está ya súper estudiado. Los médicos llevan esas batas verdes por el tema de que el color de la sangre se neutraliza y porque dan calma. Entonces, y el rojo de labios, este sí que ya tiene miga, ¿eh? Yo una de las cosas que estudié es asesoría de imagen personal, que una cosa es asesoría de imagen y otra de belleza. La de imagen es más a nivel función. Entonces, los colores que te pongas alrededor de la cara, que es el test de color, hace que se te vea más color de salud. Y esto tiene mucho que ver con la sesión de hoy y con la del próximo jueves, que va sobre salud integral en los emprendedores, que es gran parte de su éxito en el negocio. Entonces, casi podríamos decir que hoy es la primera parte y el jueves que viene, 28, será la segunda parte. Pues eso, los días que he tenido de muerta de trabajo, en estos, sobre todo desde el 2012, pues ese color me hacía mejor cara. Y el color rojo de labios, pues tiene mucho que ver con lo mismo. El amarillo también tiene muchísima luz y da te hace parecer más joven. Entonces, según lo que necesites, puedes cambiar de colores. Esto es... Pues el rojo, yo que era una persona mega tímida y que siempre como que me escondía, pues mira, conforme he ido ganando seguridad en mí misma y eso ha repercutido en mi negocio, se ha formado parte también como de mi identidad corporativa. Pero han sido todos siempre por necesidad personal. Yo digo que van así, de la mano. Pues ahí lo tenéis. Vale, lo que os decía, esta sesión este directo de hoy, sumado con el siguiente, es algo que me preocupa sobremanera. Yo he creído toda la vida que era como yo, que era más floja y que los demás podían trabajar mucho más que yo. Y entonces, como ahora ya llevo trabajando con cientos de creadores y creativos, como alumnos y clientes, me he dado cuenta que es que hay un patrón que se repite, y entonces el año pasado escribí un libro con plataforma editorial que se titula Un trabajo a tu medida, precisamente para que cada uno lo construya según su personalidad. Y pues como siempre estoy escribiendo y recopilando información, pues hoy le decían, no me acuerdo a quién, que es que ya tengo como un tocho así de información que tiene que ver con eso, con la salud del emprendedor, que es de lo que menos se habla y es lo que no os podéis imaginar hasta qué punto determina el éxito de su negocio. A veces hay talento, a veces hay dinero, a veces hay un buen producto y por cuestiones de gestión de las emociones y del estrés o de hábitos de trabajo saludable, se acaba cerrando. Esta misma semana he estado hablando con una emprendedora que pues se podría decir casi que murió de éxito, que es algo que no se suele hablar. Nos gusta tanto nuestro trabajo que podemos quemarnos. Os voy a poner aquí, ¿vosotros sabéis lo que es burn out? ¿Sabéis lo que es el síndrome del trabajador quemado o el burnout?
¿Lo sabe alguien de aquí o lo ha sufrido alguien? Pentamina dice sí. Cluster también dice sí. Luego Celorio Craft, que también. Otros dicen que no. Los que me decís que sí, ¿lo sabéis lo que es y lo habéis sufrido o solo sabéis lo que es? Loloat dice que sí. Tus colegas lo han sufrido. Soniar dice que no. Son médicos, exactamente. Burnout, ahora mismo que en esta crisis que estamos viviendo, es algo que suelen sufrirlo mucho los médicos, enfermeros, bomberos, trabajadores en ONGs, trabajo social y mucho dolor y ansiedad por el exceso de trabajo. Es perder un poco la motivación, ¿no? Sí. Pues por ahí va. Pues se suele asociar, o sea, la mayoría de profesionales que padecen este síndrome, que no sé si sabéis que la palabra síndrome significa la suma de unos síntomas que acaban provocando una enfermedad. O sea, en sí mismo no es una enfermedad, sino es una suma de síntomas. Y una es que se te va la motivación, algo que te volvía loco y que paraste el mundo por ello, de repente ni te importa ni quieres volverlo a ver en tu vida. Entonces la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el año pasado lo reconoció por primera vez como enfermedad profesional, pero de manera oficial ahora no sé si era 2020 o 2021, o sea que se registra de manera oficial y que la Seguridad Social lo va a contemplar, pues eso, no sé si es a partir de este año o el que viene, pero esto, vamos, gente que padece las consecuencias de este síndrome ya es de años y años y años. De hecho, el concepto, la primera vez que se usó creo que fue en los años 70 o algo así. Entonces, pues si os digo que es acabar quemado, un poquito ya os doy una pista. Y luego, esto os digo que pasa con trabajadores vocacionales o que tienen una pasión y como os podéis imaginar, creadores y creativos, pues lo mismito, porque nos mueve una pasión y una vocación. Entonces, como la solemos llevar al extremo, que ya os he dicho que en nuestro caso suele predominar el lado derecho del cerebro, que no tiene noción ni del tiempo, ni del hambre, ni del sueño, pues es más fácil. Nos concentramos tanto y nos gusta tanto que es más fácil acabar quemados. O sea, se nos va la salud y ¡ay! No nos hemos dado cuenta. Entonces, yo que creo que me he autopuesto la misión del Pepito Grillo, pues yo lo que quiero es como explicaros estas cosas, no para que no os pase, que a veces es muy difícil de evitarlo, sino para que un día recordéis que alguien os dijo algo y que entonces la bola no se haga tan grande y podáis poner medidas antes, que es lo que quiero hacer hoy con el tema del teletrabajo. En mi caso, yo antes de Empresas Creadoras tuve dos negocios antes. En ese caso eran más proyectos que negocios. No estaba tan madura, ni mucho menos. Y ahí, bueno, lo del burnout y el workaholic ya lo he sufrido muchas veces. Y ya la salud ya me ha dado bastantes toques. Entonces, una de las medidas de prevención que yo puse, y aunque me supuso un gasto añadido, pero no fue un gasto sino una inversión, es que en un momento dado pues me fui a trabajar a un estudio compartido y luego me compré un móvil. O sea, si llega un momento que por tu carácter y personalidad ves que no puedes gestionar bien algunas cosas, tienes que poner medidas. Para mí una fue esa y otra fue tener un móvil personal y uno de trabajo para darle esa calma al cerebro, para regenerar la energía y luego que incluso eso repercute en tu trabajo. O sea, imaginar hasta qué punto es bueno. Entonces, yo he pasado por todas las etapas, por todas las fases. Desde tener un rincón de quita y pon en la mesa del comedor
hasta cogerme una habitación de mi casa y solo dedicarla a eso y encerrarme allí horas y horas hasta la madrugada, hasta lo más grave fue Veo Veo, o sea, alquilé un piso que en lugar de un piso era Veo Veo Magazine, mi revista, y entonces había, como digo yo, había un pequeño rincón con donde dormía cuando dormía. Lo demás era el espacio de taller y manualidades, el estudio donde trabajaba con mi equipo para hacer la revista, y la otra habitación era almacén de las revistas. Así que, y a veces estaba 3 o 4 días sin salir de casa y no me acordaba que no había salido. Entonces, eso también se une a que hay un porcentaje muy elevado de creadores y creativos que son introvertidos. Que eso no significa ni tímido, vergonzoso, ni antisocial, es un tipo de personalidad. Y a estas personas nos gustan las actividades de interior, somos más introspectivas, nuestro ocio suele ser más de leer, música, cine, o sea, no es ni relacionarnos con personas, ni actividades al aire libre. Pues como tenemos esa tendencia natural, según qué trabajo hagamos, pues lo multiplicamos y entonces nos acabamos como atacando a nosotros mismos. Dice aquí, pasión insoluble. Sí, el amor llegado al extremo se convierte en peligro, fuego total. Y entonces nos quemamos. En la vida de pareja, pues igualito que en el trabajo. Lo de siempre, intentar encontrar el equilibrio, pues es como lo más difícil. Entonces, si tenéis algunos conocimientos, pues es como un poco más llevadero. A ver, que no me quiero ir mirando la hora, no me quiero... Y 20, más o menos. Ok, entonces os digo, yo lo he vivido en mis propias carnes y por eso digo que soy mentora. Y luego, cuando tenía la revista Veo Veo, de hecho fue lo que me llevó aquí. Yo nunca decidí ser mentora. Cuando hacía las entrevistas de los makers y artesanos y creadores de manualidades, pues la mayoría, en ese momento íntimo de la entrevista, me acababan explicando barbaridades a nivel de divorcios, o sea, parejas que se separan, problemas de salud, enfermedades autoinmunes, amistades que se rompen después de años porque solo trabajamos. Además, algo que tengo yo aquí, decir que estoy muy ocupado o que tengo mucho trabajo, nos da hasta la sensación de que estamos haciendo muchas cosas y da hasta buena imagen, como decir, anda, pues si está tan ocupado es que las cosas le deben ir muy bien. Y productividad no significa trabajar muchas horas, sino trabajarlas bien. Y como hoy en el podcast que hemos grabado, que ahora os lo anuncio que ya está colgado, yo puedo trabajar muchas horas y vender mucho, pero como no he calculado bien mis precios, pues mi negocio sigue sin ser rentable. Entonces acabo muerto a nivel de salud y financiero. Entonces, el próximo día hablamos de esto, salud integral y más cosas, y hoy vamos al teletrabajo. ¿Por qué? Porque me encanta también con Alicia que le haya parecido interesante, que me haya dado esta oportunidad de divulgar estos temas. Con el confinamiento, pues a muchas personas se les ha ofrecido la opción de teletrabajar. Pero con esa opción, que parecía un súper regalo, no se les ha enviado un documento con unas cuantas páginas, por favor, porque ya lo veréis que del tocho que yo tenía preparado en 1 hora, pues no me va a dar tiempo a lo que me va a dar tiempo. Pues con eso es, mire, usted puede trabajar desde casa y le vamos a seguir pagando el sueldo, pero piense que para trabajar bien y no dejarse la salud y la vida, tenga en cuenta estas recomendaciones, que son las que yo voy a intentar hoy explicaros. Porque si no, lo que parecía una oportunidad acaba siendo, pues eso, un infierno. También no es lo mismo que esto sea algo temporal como que sea nuestra manera de trabajar habitualmente. Y no es lo mismo que lo hayas decidido tú que sea autoimpuesto. La cuestión es que con lo que yo os voy a decir podáis hacer ese análisis
para que la decisión la toméis vosotros, que no sea como dejaros llevar por lo que hace el vecino o por lo que os dicen que deberías hacer. ¿Ok? Pues vamos allá. Primero, en mi canal de YouTube, ya escribí hace un tiempo, hay una masterclass que es el reto de ser madre y emprender. Porque esto tiene mucho que ver con las mujeres, sobre todo, que hay muchas veces que estos tipos de proyectos se suelen dar cuando decides ser madre. Entonces te quedas embarazada y pasan dos cosas. No sé si os lo habréis no sé si nunca os lo habéis planteado esto, perdón. Una, que durante el periodo de baja tienes más tiempo para replantearte tu vida o pensar lo que quieres para tu hijo o qué cosas quieres cambiar, porque claro, tener un hijo o no tenerlo, pues va a cambiar mucho las cosas. Y a la vez, tu cuerpo, de manera biológica, está generando endorfinas para que los momentos duros de la crianza del principio, pues tengas ahí, eso de que vienen con un pan bajo el brazo, tiene un poquito que ver con esto, más bien. Entonces generas un poquito de superpoderes, porque claro, para aguantar noches sin dormir, cambios de rutinas, de órdenes, de alimentación, pues tú como madre que tienes que cuidar de tu criatura, necesitas ese chute de energía extra. Pero ¿qué pasa? Que se acaba, luego vuelve la normalidad. Y cuando emprendemos y hacemos algo que nos hace mucha ilusión, nuestras emociones son pura química. O sea, cuando empezamos un negocio, generamos eso mismo. Igual, es como yo digo que te embaraza una idea y viene con el mismo pack. Entonces suele durar como un año, año y medio. Y luego es como, si no has puesto las medidas oportunas, es cuando te empiezas a quemar. Entonces, lo que os decía del mismo proceso que hice yo, de como no me acabo de creer que tengo un negocio, que eso nos suele pasar, que no tenemos nada tan importante como para que sea un negocio, pues pasamos pues eso, el comedor de casa, un trozo en la habitación de invitados, luego un rincón en el comedor un poco más formal, pero en el comedor, en medio de todo, luego una habitación, pues estamos en el ámbito familiar todo el rato. Entonces surge el mito de que teletrabajar facilita la conciliación familiar. O sea, la ley de conciliación familiar a nivel universal, digamos que como que está tardando mucho en llegar, esperemos que algún día acabe pasando ya, pero tiene que ser eso, universal, que el teletrabajo sea la panacea para conciliar. Es una trampa que tenéis que ir con cuidado. Porque, ¿qué pasa? Por un lado sí que es cierto que cuando tienes negocio propio, una de las cosas buenas, tiene cosas buenas y malas, y una es la flexibilidad horaria. Pero eso depende del tipo de negocio y de los clientes. O sea, a ti te da la sensación que no vas a tener jefe ni horario, pero si tus clientes, el horario comercial es de mañanas, pues sí o sí tú vas a tener que estar presente de mañanas. Entonces, eso lo tenemos que pensar antes de dar el paso de teletrabajar. Si eso se da así, algo que suelen hacer los padres que teletrabajan, padres y madres, es que, vale, el horario es flexible, pero a lo mejor tengo que ir corriendo a casa porque me está esperando una cita de un cliente. O todo ese trabajo que no he podido hacer en esas horas que estaba llevando a los niños, recogiendo a los niños, actividades extraescolares y compañía, o que el niño se ha puesto enfermo y se va a quedar en casa contigo, lo tengo que recuperar. Entonces, ¿qué solemos hacer? Nos quitamos horas de sueño o se nos desordenan mucho los horarios y nos empezamos a quitar horas de descanso y horas de comida. Entonces, no es blanco o negro, o es bueno o es malo, depende de tus necesidades, de tu contexto, de tu capacidad de gestionar el trabajo y el tiempo, de tu capacidad de organizarte y de cumplir con los horarios.
Yo, por ejemplo, desde que estoy en casa, de nuevo, he tenido que volver a usar mis hojas del tiempo, porque siempre me creía que podía hacer 1000 cosas más de las que podía. Entonces, sí, como os digo que al concentrarnos perdemos la noción del tiempo, si tú no te la notas, pues te da la sensación que tardas mucho menos en hacer algo, o que en un día vamos a ponerle 10 horas, ya no siquiera digo 8, en un día de 10, que vas a poder con todo. Entonces tenéis que como ir educando al cerebro de la conciencia sobre el tiempo, y 2, de vuestra capacidad de trabajo. Entonces, algo que sí que puede pasar es que al principio, sí, cierto, mira que antes, aquí, y la batería se está acabando, ahora me pongo el cargador. Mil gracias por avisarme, Vane. Vale, entonces al principio, pues es como un ensayo. Entonces nos tenemos que tomar el primer año de negocio, sobre todo, de ver cómo nos sentimos a nosotros mismos en el negocio y qué cosas detectamos que no nos habíamos dado cuenta que necesitamos, y que resulta que es que sí que las necesitamos para que funcione. Entonces, aplico cambios en casa o decido dar el paso de salir de casa. O sea, intentar. Hay un dicho además que dice: si estás cansado, descansa en lugar de renunciar. O sea, de ir detectando y dejar constancia de esas necesidades que tenemos ahora y ver si las podemos seguir aplicando en casa o si ha llegado el momento de salir e incluso de pedir financiación. Porque si estando fuera de casa, las 4 horas que estoy fuera de casa, voy a ser mucho más productivo que 8 en casa, pues me va a salir a cuenta esa inversión. La puedo aplicar en mis gastos de negocio y, por ejemplo, subir mi precio hora. Pero es que mi trabajo, mi calidad de vida y de mi trabajo va a ser mejor. Entonces, es eso lo que tenemos que ir como tomando constancia. Vale, pues entonces, el mito de la conciliación es como que sí, pero no, ¿vale? Otra cosa que pasa con trabajar en casa. Tenemos que decidir dónde trabajar. Y entonces, dice, si me largo a llorar, el baby, después vuelvo. Bueno, esto se queda grabado, se queda en el Instagram TV de Dudua, lo podéis ver las veces que queráis. Y otra cosa que antes he mencionado y que se me estaba olvidando es que ya está listo el podcast que complementa a la última sesión de por qué le solemos tener miedo al dinero y por eso no nos gustan las ventas, normalmente va junto. Entonces, como surgieron muchas preguntas, decidimos volver a hacer un podcast que ya está en Dudua, en la página web de Dudua, y se puede escuchar en diferentes plataformas. Y con el email, avisándoos, quien dejó el email en la última sesión, os llegará también, si os apetece, un bono descuento del 50% de mi libro Dinero, ¿por qué le tenemos miedo? Entonces, también anunciaros eso. Una, que esto se queda guardado, y 2, que el podcast que complementa. En el podcast, por si os interesa, hemos hablado de la diferencia entre valor y precio, por qué nos cuesta tanto ponerle precio a lo que hacemos, por qué nos cuesta tanto valorar lo que hacemos, y entonces por eso nos cuesta venderlo, y el tema de decidir tarifas y precios, de qué depende. Ahí voy. Mira, aquí dice The Science Company, dice: es difícil que los demás en tu casa entiendan que estás ahí, pero estás trabajando, y lo pone en mayúsculas. Exactamente es el punto que me voy ahora. Lo del mito de la conciliación, ¿vale? Algo que pasa en casa y que hace que no seamos tan productivos en el buen sentido de la palabra. Por cierto, productivo no significa hacer lo máximo en el menos tiempo. Significa, tengo que hacer algo y lo tengo que hacer en el tiempo que toca. Eso es productivo. Pues algo que pasa es, 2 cosas pasan. Una, como yo no me acabo de creer que tengo un negocio, no reúno a la familia y a los amigos, el entorno cercano, y le digo: mamá o papá van a trabajar desde casa. Y entonces, igual que tú en la escuela tienes un horario, yo voy a tener un horario.
Y cuando estás trabajando, pues se necesita calma para trabajar bien. Y entonces se acuerda entre la familia qué horarios vamos a tener. Y entonces los niños también no cogen el miedo de que como mamá y papá están ocupados no les puedo decir nada nunca. Entonces saben que hay excepciones y saben en qué momento sí que pueden, pues eso, o tocar a la puerta o decirte, mamá, mamá o papá, que te tengo que decir algo. Y entonces tú le puedes decir, vale, en 10 minutos hablamos, acabas la tarea y habláis. Entonces esto es algo que también hay que prepararlo, porque a veces nos pasa aquello de, deberían darse cuenta, pero no, porque no tienen ni esa capacidad, ni como el trabajo se asocia con la casa, pues claro, a esa persona le pedimos mucho esfuerzo. Algo que pasa también es que como estás en casa, tus padres o tus abuelos o tus amigos que tienen otro horario, pues te llaman en plan, ¿me podrías acompañar aquí? O tú que estás en casa, ¿te podrías ocupar de hacer esto y esto? O los colegas que tienen otro horario, es en plan, ¿qué? ¿Vamos a hacer un café? Pues si tú no informas a tu entorno, acabas enfadándote tú mismo y contestando mal. Y a veces pues acabas explotando. Y otra cosa que pasa, que cuando se teletrabaja, normalmente se trabaja más horas de lo normal. Entonces, da la sensación a tu entorno que siempre estás ocupado y que es así, y que además tienes la sensación en algunos momentos, sobre todo en las primeras etapas, que te molestan. Y entonces las relaciones de pareja y de familia se van deteriorando. Entonces tenéis que ser como eso, como muy conscientes y determinar espacios de trabajo y tiempo de trabajo con espacios que conscientemente hayáis determinado. Mira, ayer con una clienta me pasó uno de los ejercicios que yo hago. A ver. Aquí está. Vale, es esto, muy visual, porque además eso, somos personas muy visuales, todo el mundo, los creativos más, pero todo el mundo. Entonces los textos y la teoría se nos va. Entonces yo hago este ejercicio cuando hago gestión del tiempo, que es uno de los cursos que estoy acabando ahora, porque en mi máster solo le puedo dedicar 4 horas. Y entonces cuando yo hago esta fotografía, que la hicimos hace poco con una clienta, de repente no hace falta que yo diga nada. Porque cuando alguien te dice algo desde fuera, no funciona, no lo aprendes, no se integra. Tienes que llegar tú a tus propias conclusiones. Entonces hacemos este ejercicio y de repente le digo, ¿te has dado cuenta que no queda ni un hueco para ti? Digo, y creo que me has dicho que tienes pareja y un hijo, ¿no? Y digo, ¿y dónde pasas tiempo con ellos? O sea, ¿dónde cuidas las relaciones? ¿Dónde te cuidas a ti? ¿Y qué espacios hay de descanso para que luego, incluso tu trabajo, lo hagas mejor? Porque tu trabajo, por más que te guste, es un trabajo. Y esto ya es que sea remunerado o que no. O sea, si a mí me gusta hacer pasteles y no es un negocio, pero mi familia y mis amigos te dicen, madre mía, ese carrot cake, qué bueno es, pues llega un momento que lo haces una vez, otra y otra, pues eso se está convirtiendo en un trabajo, porque ya no lo estás haciendo cuando tú quieres. Entonces, si tú no pones de manera consciente, esto para mí sigue siendo mi talón de Aquiles, ¿eh? O sea, yo he mejorado mucho y por eso he creado mis propias herramientas, pero a mí me falta mucho trayecto. Y luego tenemos picos de trabajo, como esta crisis que lo mueve todo y que entonces se te rompen las rutinas y los hábitos y tenemos como que volver otra vez al buen equilibrio. Entonces lo digo porque os va a parecer en plan como, claro, es evidente, tengo que hacerlo ya, pues no, cada uno tiene su proceso y yo pues llevo, en los últimos 4 años, que tengo 44, es cuando he ido aplicando cosas y he hecho cambios, pero quien me conoce sabe que para mí esto ha sido como la gran guerra. Por eso también me atrevo a hablar de ello, porque
Las mini metas que he ido consiguiendo, pues me gusta, como me ha cambiado tanto la vida y la salud, o sea, a nivel físico y emocional, pues ahora intento, pues eso, compartirlo con el mundo por si algo le sirve a alguien. The Science Company dice, creo que lo más difícil es la etapa, a veces larga, en que es tu trabajo pero no ganas un sueldo suficiente para que sea considerado como tal. Y ese es un pez que se come la cola, porque si yo no me lo creo, no pongo medidas, y si no pongo medidas, el trabajo no acaba de darme un sueldo. Entonces, algo que pasa con creadores y creativos es que, por ejemplo, un abogado, una peluquería, un horno de pan, en muchos casos, sobre todo en servicios más que en producto, la gente dice, vale, voy a montar un negocio. Pues se va o a una escuela de negocios o hace un curso de estos de subvención pública, como yo hice en su día, para montar tu negocio. Y allí, si es como toca, pues te enseñan cosas sobre gestión del trabajo y del tiempo. Y entonces lo tienes en cuenta desde el principio. Como la mayoría de estos negocios de creadores y creativos, es como, vamos a ver, no sé si esto da para vivir, vamos a intentarlo. Pues claro, nos vamos agotando por el camino y cuando tenemos que poner medidas, pues nos cuesta el triple de esfuerzo que si lo hubiéramos hecho desde el principio. Por eso os decía que mi logo eran los 3 cimientos, porque sin esos cimientos luego todo cuesta horrores y que lleguen los beneficios. O sea, si la mayoría de negocios la frontera son los 3 años, que el 80% cierra los 3 años, y los ingresos estables o más como recurrentes vienen entre los 4 y los 5 años, pues creadores y creativos a veces se alargan incluso hasta los 10 años. Porque entre que te lo crees y no, que pones medidas, que coges un hábito y que empieza a ser algo regular, pues imaginaros cuánta desventaja tenemos. Vale, seguimos con lo de la conciliación, que son 40 ya. Eso, lo de explicarle a la familia, lo de determinar tu espacio de trabajo. Mirar, algo que se suele asociar teletrabajo con libertad, con nómadas digitales, con el concepto de freelance. Y también puede ser una trampa, porque aunque hay miles de personas que llevan durante años reclamando y trabajando y muriendo incluso por los derechos del trabajador, el número de horas, de tema de sueldos, tema de seguridad social, pues ahora, sin darnos cuenta, sin querer, hemos hecho un super paso atrás. Porque cuando estás en tu casa, pues, por ejemplo, tener una mesa adecuada, una silla ergonómica, la luz que no está pensada para relajarte en tu casa, no para concentrarte en el trabajo. Temas de pausas, de cuántas veces te tienes que levantar de la silla porque si no tus piernas se acaban entumeciendo, tienes varices. Luego el tema de que te es más difícil concentrarte porque como no te mueves no se oxigena la sangre y el oxígeno no llega al cerebro. O sea, todas esas cosas que consideramos mínimos y que si trabajáramos por cuenta ajena incluso denunciaríamos a la empresa, cuando trabajamos por cuenta propia, pues nos las solemos saltárnoslas, lo de la autoexplotación, y si además teletrabajas, pues más todavía. Estás tú solo, los problemas se te hacen más grandes, no tienes, como te cuesta dinero, pues no te acabas de comprar esa silla que va a hacer que tu espalda esté mejor. Mira, hasta lo de la postura. Si yo estoy encurvado y no estoy con el portátil, o sea, lo del portátil en cafeterías y en trenes, que es tan bonito, pues ya está tipificado como enfermedad profesional, que yo sufro un montón, no sé vosotros, las cervicales, problemas de espalda, y esto también hace como que te vas encurvando para adentro y la capacidad pulmonar se va perdiendo. Entonces tú te notas más cansado, no sabes por qué, aunque trabajes menos horas sigues cansado, y es porque no te estás moviendo, no generas energía, tu capacidad pulmonar se está haciendo más pequeña y entonces como no hay riego cerebral,
pues te cansas más, te cuesta más concentrarte, pierdes enseguida te viene una idea y otra y no eres capaz de quedarte un rato suficiente en cada sitio. Imaginaos cuántas cosas tienen que ver que no nos habíamos ni planteado nunca. Entonces, eso, los derechos laborales, tenerlos en cuenta. No solemos invertir al principio en esas cosas porque eso no nos lo acabamos de creer ni sabemos que es importante. Y entonces pasa que cuando ya tenemos consecuencias negativas en la salud, es como que reaccionamos y a veces pues puede ser hasta tarde, puede ser hasta tarde. O sea, eso de decir que yo le he oído 1000 veces y yo misma me ha pasado, tengo que ir al osteópata para que me resucite. O sea, que si eso te pasa muy a menudo, es como que hay algo que no estás haciendo bien. Entonces, esperar que otra persona haga magia o que te tomes una pastilla para el dolor de cabeza o dolor muscular no va a solucionar el problema, va a hacer que sea más gordo. ¿Vale? Y luego otra cosa, como tenemos que hacer dinero y estamos trabajando muchas horas, te encuentras mal, vas postergando, tengo que ir al médico. Entonces, hasta nos cuesta, si trabajáramos por cuenta ajena, pediríamos de las horas de baja o de las horas de libre disposición, las cogeríamos e iríamos al médico, pero como es para nosotros, pues siempre el último de la fila. Vale, pues hemos hablado de familia, amigos, vale, labores del hogar. El que está en casa, el que se queda, pues claro, como no, en principio, no suele estar en un sitio recogido, en una habitación, y aún así no puede evitarlo, pues eso, piensa en la lavadora, bueno, ya que estoy aquí pongo algo en la cocina, luego llega la familia y tienes la sensación de que no has hecho nada, pero tú estabas trabajando. Pues hasta eso tenemos como un conflicto interior de que como estoy en casa, pues podría aprovechar más el tiempo y entonces es como otra vez ni contigo ni sin ti. Y a nivel de espacio, pues por ejemplo yo estos días, como es de manera temporal, me he instalado en el comedor de casa. Entonces, también plantearos si eso favorece la convivencia o la estropea. Si hay alguien trabajando en el comedor de casa y otra persona quiere venir a ver la tele y descansar, pues estás ocupando un espacio de trabajo. La otra persona lo puede entender durante un tiempo, pero si se alarga mucho, las relaciones se acaban estropeando, porque encima no sabe cómo decirte que necesita su espacio de descanso. Aquí dice Noelia, intento obligarme a hacer un mínimo de 15 minutos al día de estiramientos básicos de yoga para evitar el entumecimiento muscular, pero no todos los días lo consigo, la verdad. Pues ya, si ya estás como en marcha, es genial, porque claro, el día que te falta, como tu cuerpo le queda registrado que le sentó bien, pues es como que sin querer vas a ir haciéndolo de manera más a menuda. Gangarotus. Lo voy a traducir en castellano. El miedo es muy mala compañía en el teletrabajo. Si es propio y creativo, porque miedo a no llegar, a si los tuyos lo ven como un hobby pero tú no te lo crees, el de siempre estás para todo, pues esto es lo que decía al principio. Si yo no me lo creo y no le explico a los demás que esto es un trabajo, no puedo esperar que los demás lo entiendan. Vale, consejos. Una opción sería teletrabajar en compañía. Porque algunas de las cosas que tienen en casa, que hemos dicho que no van bien, por ejemplo, lo de que los problemas se te hacen más gordos, que no sabes hacer pausas, que no sabes desconectar, si estás en un espacio compartido, pues esa interacción con otras personas hace que un problema pequeño no se haga más grande, que un día te ayuda un día por ti y un día por mí, que bueno, yo soy bastante, ya os digo que tengo todavía una franja de mejora muy grande, porque yo incluso cuando todos hacen pausa seguía trabajando. O sea, a mí me ha costado mucho despertarme. De hecho, yo he ido a terapia por tema de workaholic. O sea, si veis que vais aplicando medidas
y una y otra vez os las saltáis, tenéis que pedir ayuda y saber de dónde viene eso. A veces viene incluso de hábitos de la familia, de tus padres o del trabajo de donde vienes. A ver, digo, si teletrabajas para otro, lo que está pasando es que los propios jefes tienen miedo de que pueda parecer a que no estás trabajando, efectivamente. Cuando trabajas para otro, también para un jefe, por ejemplo, pero desde casa, no ve el proceso, solo ve el resultado. Entonces también normalmente te juzga más duramente. Y como no ha teletrabajado, tampoco puede saber qué hándicaps tienes. Y entonces cuando tú le explicas qué condicionantes han hecho que, por ejemplo, tengas menos calidad o no, no los va a poder entender. Se dice que las madres, bueno, esto ya hay estadísticas, que las madres y el teletrabajo son muy responsables, muy comprometidas y cumplen con los objetivos. Pero lo que no se suele decir es cuántas horas trabajan esas madres por la mañana antes de que sus hijos se levanten o por la noche. Entonces, si solo miramos los resultados, pues sí, el teletrabajo es fantástico. Si miramos en qué condiciones y si eso cumple con los derechos del trabajador, yo y muchos psicólogos laborales, que podéis buscar esta información, no están tan de acuerdo. Permitirse no hacer nada es todo un aprendizaje maravilloso. Buf, ese es el que estoy yo trabajando hace tiempo y es el que más me cuesta. Vale, 47, que no me quiero olvidar. Pues eso, soluciones. 1, tener en cuenta estas cosas que os he dicho. 2, teletrabajar en un coworking o en un estudio compartido. Además, otros beneficios de que haces más pausas, que si tienes un día que tienes menos ganas de trabajar, acabas trabajando y el día se arregla, que intercambias conocimientos, que intercambias contactos, porque la mayoría de los clientes, sobre todo en servicios, suelen venir por contactos, no por puerta fría y buscar a un cliente. ¡Y se va a acabar la batería y el tiempo y todo! Espera. Directo total esto, ¿eh? Vale. Si trabajáis para un jefe por cuenta ajena, pero teletrabajando, también tenéis que dejarle claro qué horario hacéis. Porque no sé si sabéis que en Francia, al final, se aprobó hace ya creo que 2 años la ley que decía que fuera del horario laboral no se permitía hacer desde el trabajo llamadas a... O sea que desde el trabajo no te podían llamar ni escribir a tu WhatsApp por cuestiones laborables. Entonces, porque si no, tu cerebro está en modo trabajo todo el santo día y no descansas. En España todavía no se ha aprobado esa ley. Dice Maritza, yo trabajo para una empresa grande desde hace 7 años y mis compañeros piensan que no trabajo. Eso también genera a veces mal ambiente entre compañeros. O sea, diseños se hacen solitos, no puedo trabajar en un estudio compartido. Luego también, esto también tiene mucho que ver con vuestra personalidad, ¿eh? Yo no estoy diciendo qué es lo que tenéis que hacer o no. Por ejemplo, algo que no sé si sabéis lo que es la cronobiología. Esto ya es una ciencia que habla sobre nuestros ritmos biológicos. Entonces, yo, por ejemplo, soy de tarde-noche, cuando estoy más activa. Y otras personas son muy madrugadores. Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta si trabajáis desde casa, pero también en un coworking. Según qué coworking, por horario, no os va a encajar. O según qué actividad hacéis, yo que últimamente hago muchos directos, videoconferencias, doy clases online, o un comercial que está por teléfono, pues según qué coworking, si tienen un espacio diáfano, estarías molestando todo el tiempo. Entonces es como sí, pero no. Entonces, últimos consejos para los que tenéis o queréis trabajar en casa. 1, no quedarse en pijama. Ponerte en modo trabajo, decirle al cerebro, educarlo en un horario, igual que se lo dices a los demás, a ti mismo. Tener eso, un espacio de trabajo, intentar que sea como fijo.
y que haya orden, que eso os va a ayudar en la concentración. Se recomienda mucho salir de casa como si fueras a trabajar y ni que sea darse una vuelta a la manzana, porque es en plan, si no haréis de casa a la cama y de la cama a la mesa y de la mesa al portátil casi. Entonces, si podéis y si os cuesta mucho hacerlo por vosotros mismos, se recomienda que quedéis con los amigos, con un amigo para hacer un café por la mañana, intentar que sea amigo y no un emprendedor, porque si no seguís en lo mismo, entonces es a lo mejor desayuno en casa, pero me hago un café siempre en el mismo sitio y es como clic, entro en modo trabajo. Porque algo que pasa también es que como al principio dices, ¡hala, guay! Me ahorro el desplazamiento. 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. ¿Voy a tener tiempo libre? Pues no. Normalmente esas 2 horas se acaban trabajando. Y además ese trayecto a veces sirve también para interactuar con otras personas, estimular la mente, tener ideas. Entonces, a ver, ¿qué nos recomendarías para los que tenemos fibromialgia? Estaba acostumbrada a trabajar de lunes a domingo la mayor parte del día. Ahora 1 hora ya me dura mucho dolor y soy joyera. ¡Guau! Este tema. Mira, te prometo, porque que este tema lo vamos a tratar en la próxima sesión el jueves que viene sobre lo de salud del emprendedor. Porque ya hay muchas evidencias científicas que asocian el exceso de trabajo con enfermedades autoinmunes. Vale, más consejos. Decía, dar una vuelta a la manzana y venir. Y al final del día igual. Si os habéis comprometido con alguien, será más fácil que a las 7, 8 o la hora que sea paréis de trabajar. Entonces, hasta que generáis el hábito, va bien quedar con alguien. Porque si os apuntáis al gimnasio, o yo que me apunté a swing, siempre acabaréis encontrando algo que os parece más importante que eso, que es cuidaros. Porque nosotros siempre somos los últimos de la fila. Vale, lo de programar los descansos, la hidratación, esto igual que el movimiento. Como os concentráis tanto, no tenéis noción ni de sed ni de hambre. Si no os hidratáis, pues volvemos a lo mismo. El cerebro y el organismo entero, los órganos no trabajan bien y entonces cada vez estáis más cansados y sois menos productivos. Y en relación a lo que decía esta chica que tenía fibromialgia y lo que os he dicho de los ritmos biológicos, es como respetaros, o sea, que no os quede aquello de que si no trabajo 8 horas no soy una persona responsable y mi negocio no va a funcionar. No, yo tengo 4 horas en las que puedo trabajar. ¿Qué tipo de negocio encaja con una jornada de 4 horas? Por eso digo que cada negocio tiene que ser eso, como un guante, a la medida de cada uno. Y que si te sale el rendimiento de dinero que tú necesitas para vivir, pues ya está. Luego lo de la mala conciencia y todas esas cosas son, o lo de justificarse por lo de hacer más o menos horas, es un trabajo que tenéis que hacer de autorrespeto, amor propio y educación emocional. Esa que tampoco nos han enseñado en la escuela, pero que se trabaja, de verdad, se mejora muchísimo. Ya estoy, lo que os decía, ya por fin me he atrevido, a hablar públicamente de este tema, y 2, a preparar un curso para poder ayudar en esto, que es lo que hace que muchos negocios no acaben de funcionar. En pijama no, que luego te deprimes más de ver que a veces no te da tiempo de hacer nada. Es que además es que te pones en lo que os decía yo de antes del rojo y de arreglarse. Es como que anímicamente también estás mejor y luego el trabajo pues sale mejor. Incluso el día que estás peor, tienes que cuidarte más porque si no vas cayendo en picado. Maricha dice, cuidado con la comida. Ah, sí, muy bien. Cuando estamos en casa, también, ¿qué nos suele pasar? Que cuando estamos nerviosos o tenemos miedo o angustia, recurrimos más veces a la nevera. Y solemos comer, como los horarios no los respetamos mucho, comemos más refinados, precocinados, comida basura,
azúcar, que nos da ese chute de acción, pero que luego la caída es peor, snacks, alcohol, tabaco. Y entonces aquí dice, yo he engordado mucho en estos años de trabajar en casa, tomo más agua el día que voy a la oficina. Hay gente que se engorda y gente como yo que nos quedamos así, en los huesos. Eso depende mucho del metabolismo y depende mucho, no sé si lo sabéis esto, de la gestión emocional. O sea, la gestión emocional también hace que la comida nos engorde o nos adelgace. Se me olvida beber, ya lo veis que es una constante. Y lo de hidratarse es más importante incluso que comer. Yo en mi estudio ya tienen a veces la broma de que un té me puede durar 2 días. Entonces, pues eso es un proceso de mejora continua, de darnos cuenta, de a veces pedir ayuda o a veces que te acompañen en el proceso de ir aplicando esos hábitos. Intentar mantener un hábito, ni que sea ese famoso 21 días, para ver si realmente nos funciona o no, o hay que cambiar, porque lo solemos dejar muy rápido. Me quedan nada, 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna reflexión? Esto se queda ahora grabado en Instagram TV, así que podéis checarlo las veces que queráis. Os podéis hacer como unas notas de los hitos o consejos generales y hasta yo os recomendaría incluso hacer, o lo hacéis así en bonito, que para eso soy creadores y creativos, y os los pegáis en una pared visible para eso ayudarlos a trabajar. Mil gracias por esos corazoncitos que entiendo como que son un sinónimo de que os está ayudando algo estas reflexiones que hago con vosotros. En Empresas Creadoras, si no lo tenéis, por ahora sigue habiendo un descargable de bienvenida con una mini guía de gestión del tiempo y del trabajo que tiene mucho que ver con esto de que uso de los colores. Pues si os apetece, voy a colgar aquí antes de que esto no se grabe y os invito a que sigamos con este tema y algunas cosillas más el jueves que viene otra vez a las 5 sobre la salud del emprendedor como gran parte de su éxito. ¿Sí? Un besazo. Hasta pronto. Mil gracias por la confianza.